interesante de tratar de solucionar un tema de vieja data. Recordábamos bien temprano hoy que en algún momento, cuando ocurrió lamentablemente aquel accidente y todo el lío con Monticas, llegaron los colectivos amarillos, 33-9, a la región y habían llegado con una buena frecuencia horaria, más combinaciones y demás. Pero claro, esa iniciativa durante el gobierno de Lifchi en su momento duró poco porque después llegó la pandemia y se cortó el servicio por razones obvias, pero cuando se empezó a liberar nuevamente la posibilidad de que los colectivos vuelvan a funcionar, lamentablemente las frecuencias fueron muchos menos, cada vez son menos, y a esta actualidad donde los colectivos pasa uno cada tanto por las ciudades aquí del departamento. Lo vamos a saludar al senador Pablo Verdecchia, que está en línea. Pablo, ¿cómo estás? Cristian Rosso te saluda, buen día. Buen día, Cristian, buen día a vos y a toda la audiencia. Es tal cual lo planteás vos, es tal cual lo planteás. Nosotros lo hemos visto, bueno, a ver, junto con Sandra, nos toca recorrer distintas escuelas, fábricas, y tener actividades con distintos estudiantes, actividades del Senado, ¿no? Con distintos estudiantes que utilizan movilidad. Y la verdad que es un problema, una problemática siempre recurrente, ¿no? El tema de la escasa disponibilidad de transporte público en las localidades del departamento y también con departamentos vecinos de destino, ¿no? Y es tal cual lo planteaste vos. Después de ese problema que hubo con Monticas en el gobierno de Lifchi, se hizo lo que era la UTE 33-9, y eso había dado mayores opciones de conectividad. Y si bien en ese momento existían falencias en la frecuencia horaria, por lo menos se permitía tener más posibilidades de traslado, ¿no? Ese esquema, a ver, cuando se plantean, por ejemplo, distintos horarios y hablamos de una frecuencia horaria que no correspondía, tiene que ver justamente con que, por ejemplo, para ir a Cañada de Gómez el colectivo podía llegar a horario o podía llegar una hora tarde. Cuando llega una hora tarde no le sirve absolutamente a nadie, el colectivo va vacío y los estudiantes no pueden ir, no tienen movilidad, ¿no? Pero por lo menos garantizaba una existencia del servicio, como dijiste vos. Pero durante la pandemia, que se cortaron obviamente las frecuencias, no se volvieron a reponer, tal cual lo planteabas vos, y la verdad que eso nos da un impacto fuertísimo, ¿no? A ver, tanto los estudiantes que no pueden llegar a clase como la cantidad de trabajadores que a lo mejor ante una oportunidad laboral no pueden tomarla, ¿no? Senador, localidades, Sí. de paso aprovecho que le mando un saludo a Sí. Sandra Clerici, que no podía Sí. estar hoy en la radio, pero le mando un saludo. No. Dice, a ver, yo observo que localidades como Tortugas o Armstrong o Cañada de Gómez, que están en el corredor de la 9, tenían mayor frecuencia de algunos colectivos por el trayecto Córdoba-Rosario, de empresas como Urquiza, Tal cual. pero Sí. localidades como Las Rosas, Las Parejas, todo lo que estaba fuera del corredor de la 9 era peor aún la combinación. Peor aún en la combinación, y más aún todavía localidades como Montes de Oca o Uquén, ¿no? Que quedan fuera de las rutas nacionales o de las rutas de transporte clásicas. Y el problema es serio, a ver, porque esto, cuando uno no tiene movilidad o no tiene transporte, a ver, en vez de una herramienta de desarrollo es una barrera para el desarrollo, Cristian. A nosotros nos preocupa mucho porque, a ver, es una recolección constante de lo que es este problema. Y por eso nos pusimos a trabajar con la Secretaría de Transporte de la provincia, que para poder diseñar una nueva política de transporte interna dentro del departamento y obviamente con localidades vecinas como puede ser Cañada de Gómez, ¿no? Y que no sea una solución a lo mejor exclusivamente de lo que es la línea de transporte regular, sino que puede ser también transporte a demanda, o sea, pero que se generen distintas alternativas de traslado que pueda ser más beneficioso para los usuarios y también para las empresas, ¿no? Entonces, a ver, para eso tenemos que analizar la demanda real, ¿no? Por municipio, por sector, por necesidad específica tanto de estudiantes como de trabajadores o usuarios frecuentes también, ¿no? A ver, nosotros siempre apuntamos lo que son la mayor demanda que tiene que ver con los estudiantes o los trabajadores, pero
pero también hay necesidades de salud, también hay necesidades de trámites, también hay necesidades de distintas situaciones que la vida cotidiana nos lleva, ¿no? Y para eso tenemos que tener rutas o líneas que integren a las localidades como corresponde. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesitan datos. Es lo que siempre planteamos con la secretaria de Transporte, con Mónica Alvarado en este momento, con Renata Gigliotti anteriormente, y cómo surgen esos datos. Porque, a ver, lo que planteamos antes, si un estudiante, si tenemos una línea que llega a Cañada de Gómez, por ejemplo, a las 7 y los chicos empiezan a cursar 6:30, a ver, la empresa no va a ir nadie, se va a fundir, y a los estudiantes no les sirve. Entonces, para eso necesitamos tener un análisis de la demanda. Y esa es la propuesta que como senador dijimos, vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer alguna manera de recolección de datos, y por eso largamos lo que tiene que ver con esta especie de encuesta, este formulario, para poder ir completando. Hoy ya tenemos más en los primeros días de que se ha puesto al aire, vamos a decir, en las redes sociales, ya tenemos más de 300 respuestas, pero nuestro objetivo es que lo complete la mayor cantidad posible de personas. Por eso queremos invitar a la población que normalmente tiene viaje frecuente a que completen los formularios, porque ahí es un formulario simple que nos dice localidades de origen, localidades de destino, motivo para por qué se viaja, y también los horarios, que es lo más importante que a nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para poder poner las distintas líneas que puede haber, ya sea de transporte regular, ya sea de transporte a demanda, ya sea de transporte privado, como hoy existen también, pero para poder formalizarlo y de una manera de que todos nos sirva, ¿no? Y eso, la verdad, ¿dónde la gente, senador, dónde la gente puede encontrar este formulario para llenarlo, digamos? Por ejemplo, de la forma más fácil, lo que es en Instagram o en Facebook, de la página mía, y ahí lo puede llenar perfectamente. O sea, es simple como para poder llenarlo, ese formulario, y la verdad que, bueno, ha tenido una linda respuesta, pero obviamente queremos tener la mayor cantidad posible de datos. ¿Para qué? Para cuando vayamos a hablar a la Secretaría de Transporte, para cuando vayamos a hablar a las distintas empresas que hoy ya quieren colaborar, quieren participar de lo que puede ser este sistema interno del departamento, que poder tener datos reales de que nos sirvan a todos, que nos sirvan a los usuarios y que les sirva también a las empresas para que pueda ser un sistema sostenible en el tiempo, ¿no? A ver, esto para que funcione tiene que surgir desde el territorio. A veces desde las oficinas se pone un horario cada tantas horas que pase un horario, y la verdad que no le sirve a nadie. Entonces para nosotros tiene que ser un trabajo en base a datos reales de qué es lo que se necesita. Y senador, eso es lo que estamos trabajando junto con Sandra, ¿no? ¿Puede tener el departamento Belgrano una movilidad propia, un colectivo propio? Preguntan aquí. ¿Qué puede tener, digamos? ¿Qué se puede conseguir? ¿Hay alguna empresa que tiene los móviles como para cubrir diariamente esta necesidad de horarios? Mira, Cristian, nosotros hemos hablado con distintas empresas que pertenecen al departamento, y depende de la movilidad, porque, pues, a ver, nosotros estamos pensando siempre en un colectivo interurbano grande. Bueno, después vinieron lo que son la UT 33.9, que eran los colectivos urbanos, que también cumplieron su demanda, pero también pueden ser Traffic. A ver, podemos pensar en distintas empresas de transporte que hagan un sistema regular o a demanda que les sirva. A ver, si tenemos una demanda, por ejemplo, de 12 chicos que hacen un horario determinado todos los días, no vamos a contratar un colectivo de 40 personas para llevar esos 12 chicos, para que nos salga más barato a todo, para que les salga mejor a la empresa, para que sea rentable y para que lo podamos utilizar, ¿no? Entonces, ese es los datos que estamos completando ahora, los que estamos recolectando ahora, y la verdad que bueno, nos sorprendió la gran cantidad de respuestas, pero mayor cantidad de respuesta, vamos a tener una solución mucho más importante para lo que son las líneas de transporte, ¿no? ¿Y ustedes lo quieren poner en marcha hacia el año próximo ya? Y sí, lo más pronto posible. A ver, la demanda es una demanda que, como bien decías vos, post pandemia se incrementó
fuertemente, y esto, a ver, volvemos a repetir, genera unas barreras en esto que nosotros a veces llamamos un clúster, ¿no? Por ejemplo, el de la maquinaria agrícola, pasamos a ser mini clústeres porque empezamos a separarnos en vez de unirnos todas las ciudades que estamos en el mismo rubro o están para lo que tiene que ver con el trabajo. Entonces lo necesitamos lo más pronto posible. Por eso es que este análisis de datos para nosotros es importantísimo, para lo más rápidamente posible poder volvernos a sentar nuevamente con la Secretaría de Transporte con los datos sobre la mesa, pero también con las charlas con las distintas empresas del departamento para poder ejecutarlo, ¿no? ¿El valor de pasaje, un valor al mercado, digamos? Y tendría que serlo, porque si no nos serviría de nada, ¿no? Para nosotros esa es la importancia de lo que tiene que ver con el transporte público, que tenga un valor de acceso que no sea limitante para lo que son los estudios o el trabajo, ¿no? Claro, porque hoy existen servicios privados para algunos estudiantes, pero a veces en esta realidad económica a veces les cuesta a algunos llegar a cumplir con ese pago del mensual del servicio de tráfico, por ejemplo. Exactamente, que son las demandas que hoy tenemos. Hoy tenemos mucha demanda de tráfico privada o de remises para lo que es la movilidad, que termina siendo un costo alto, pero esto no significa que dejen de existir. A ver, todo tiene que ver con la demanda real que exista en base a las necesidades reales de la población, ¿no? Bien, este formulario, la idea es estos días que restan de noviembre y todo diciembre, que la gente pueda participar, interactuar y ustedes ya reunir todo lo que sean las respuestas y ya pensando en el año próximo tratar de avanzar entonces. Exactamente, o sea, lo más pronto posible para que antes de fin de año podamos tener ya los datos analizados y poder ir con propuestas reales a la Secretaría de Transporte para que ya a partir del año que viene podamos tener algunas líneas en base a estos datos. Esto, ¿no? Sería unir Tortugas, Armstrong, Cañada, Las Parejas, Las Rosas, Buqué, Montes de Oca, más o menos, digamos. Exactamente, las 6 localidades del departamento y también Cañada de Gómez, que bueno, uno mirando lo preliminar de lo que son los datos, tiene que ver con que uno de los destinos más frecuentes que tienen las personas de nuestro departamento es a Cañada de Gómez, ¿no? Ya sea por trabajo, por estudio, por cuestiones médicas, por lo que sea, que necesita viajar. Exactamente, que eso es lo lindo que también tiene el formulario, que nos puede dar justamente cuáles son los motivos de los viajes, más allá de los datos clásicos que tienen que ver con la localidad de origen, la localidad de destino y el motivo de la movilidad, ¿no? Son muchos datos que son interesantes como para poder analizarlos, ¿no? Senador, le agradecemos por el contacto, íbamos a puntualizar en este tema, pero lo comprometemos para charlar de otros temas del departamento para la próxima charla. Seguramente. Digamos, entre la semana que viene y la próxima. Hay varios temas para charlar.